7 plagas, 1000 historias, un programa. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando vuelta por el universo. Una vuelta por el universo. Las 9:09 en todo el país. Seguimos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana. Y luego llega toda la programación de fin de semana que tiene Vorterix pensada y diseñada para vos. Bueno, segunda y última entrevista. Recién pasaba María del Pilar Álvarez hablando de la Niña de la Paz, la estatua que tanta polémica provocó en la Feria Internacional del Libro, en el pabellón de las colectividades, más concretamente en el pabellón de Corea del Sur, en el stand de Corea del Sur. Y ahora vamos a hablar del tema que obviamente habla la humanidad entera, sea creyente o no, porque hoy estábamos viendo la ceremonia imponente, ¿no? La cantidad de gente que había en la Plaza San Pedro, cardenales, públicos, feligreses que estaban acompañando ese momento, los jefes de Estado, los monarcas, 170 delegaciones de distintos países del mundo para darle el último adiós al Papa Francisco. Por eso está con nosotros el padre Héctor Díaz, el padre Chovi, pastor del barrio Jorge Newbery. ¿Cómo le va, padre? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, ¿cuál es el legado que deja el Papa Francisco, padre? Es un legado enorme. Tiene la característica, Francisco, de haber llevado adelante su pontificado, su servicio a la Iglesia durante estos 12 años con palabras y gestos, ¿no? Palabras y gestos muchas veces que pasaron desapercibidos para muchos. Palabras y gestos que tienen que ver con lo sencillo y lo cotidiano de la vida de la gente. Y entonces me parece que el legado primero que podemos, si lo podemos sintetizar en una palabra, es el tema de la escucha, ¿no? Él ha sido un pastor, un sumo pontífice, él no quería que le llamaran así, un papa que ha escuchado, ¿no? A los más pequeños, a los más pobres, a los descartados de esta sociedad, ¿no? Y sus palabras y gestos han tenido todo ese sentido, ¿no? De saber estar a la escucha de los sufrientes, haber estado a la escucha de los más pequeños. Y bueno, me parece que eso marca el caminar de la Iglesia en estos próximos años, sea quien sea el que resulte elegido ahora nuevamente Papa, ¿no? Ahora después vamos a hablar de ese tema. Digo, ¿podemos decir que también el legado es que sigue latiendo en millones de corazones? Sin duda porque, bueno, vos lo dijiste, ¿no? Es un despliegue, esa despedida de un montón de gente, ¿no? Donde están presentes hermanos y hermanas que fueron de distintos lugares del mundo y muchos de ellos, algo que por ahí puede resultar inédito, convocados especialmente para eso, ¿no? Hemos visto uno de los amigos del Papa, un cartonero de Buenos Aires, del MTE, que fue convocado especialmente para estar y estaba muy cerquita de toda la ceremonia, así que bueno, y así como infinitas personas que por ahí son desconocidas para el mundo, pero no eran desconocidas para el corazón de nuestro querido Papa Francisco. Lo invito a ver un momento, sí. Un momento cúlmine, un momento único, donde por primera vez se anunciaba un papa que iba a ser latinoamericano. Por primera vez, un latinoamericano
en la Santa Sede del Vaticano. Pásame ese momento, por favor. La gente estalla en un aplauso y en gritos de emoción porque se abren las cortinas del balcón principal de la Basílica para presentar al nuevo Papa. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. El cardenal argentino Jorge Bergoglio, jesuita, siempre papable, es el nuevo Papa. Por primera vez un Papa sudamericano. Se cumple lo que todos pensaban que podía llegar a ocurrir. No es un Papa europeo, pero mayor la sorpresa porque es un Papa de nuestro país. El cardenal Bergoglio es ahora el nuevo Papa, el líder de la Iglesia Católica. Con mucha emoción lo vive la gente y aguardando ahora a que salga al balcón a saludar y a dar su primer bendición, Urbi et Orbi. El Papa se presenta ante la mirada del mundo desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro. El Papa hace su primer saludo. Francesco I. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo. Grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Así se presenta al mundo el nuevo Qué Papa. bárbaro, ¿no? Es Francesco I. El ¿Cómo cardenal emociona, no? Sí. ¿Cómo emociona? Además esas salidas que tenía Francisco tan espontáneas, ¿no? Así es, ya desde Rompiendo como protocolos, te decía discursos. hoy, Muy disruptivo. cada palabra y cada gesto, ¿no? Sencillos, como es sencillo el Evangelio. Francisco dio a entender que venía otro tiempo para la Iglesia, ¿no? Para el caminar de la Iglesia. Fíjate que ahí él se nombra obispo de Roma, ¿eh? No hace no acentúa el tema de ser el Papa elegido, sino es el obispo de Roma, es uno entre iguales, que son los otros obispos de del mundo, que va a presidir, sí, y lo va a presidir en la caridad, en la fraternidad y en el servicio, pero no se pone por encima, sino se pone igual a sus hermanos obispos de todo el mundo. Dando el ejemplo en la vida terrenal y dando el ejemplo en el último adiós, ¿no? En la muerte, porque se despojó de todos los hábitos, Sí. nada de anillo, un féretro sencillo,
esas cosas que tenía él, ¿no? De despojarse de la pomposidad que tenía el Vaticano. Y le pregunto, digo, ¿fue un papa aprovechado o desaprovechado por Argentina? Para la Iglesia fue un papa que nos hizo mucho bien. Y creo que todos los que entendimos desde el inicio de su papado por dónde quería caminar, nos ha hecho mucho bien y ha servido justamente a la experiencia de una comunión y una fraternidad, lo que pedía Francisco al comienzo, y de ser una iglesia mucho más abierta, mucho más disponible, para seguir acompañando lo que ya él como cardenal, aquí en la iglesia de Argentina, siendo el cardenal primado de Buenos Aires, lo hacía también, ¿no? Porque no es que Francisco, hay una carga de la vivencia de Jorge Mario Bergoglio en su andar por las calles de Buenos Aires, ¿no? Y eso lo llevó a todo el mundo, ¿no? Y por eso él tenía como palabras, como vos decís, disruptivas, palabras que muchas veces entendíamos nosotros los argentinos, porque era muy propio de nuestro pueblo, ¿no? El tema de primeriar, ¿no? En la caridad, el tema de hagan lío, ¿no? Eso, si bien se lo propuso a los jóvenes de todo el mundo en ese encuentro en Río de Janeiro, pero los que más entendieron eso fueron nuestros jóvenes de Argentina, ¿no? Y bueno, creo que sí ha sido muy manipulado, muy utilizado, sí, por los políticos en su momento. Y que 4 presidentes fracasaron, ¿no? Porque ninguno de los 4 pudieron traerlo a la Argentina. ¿No lo pudieron convencer o seducir? Sí, yo creo que ha sido, desde el inicio, sin duda que él abrigaba el deseo de encontrarse con nuestro pueblo, pero si uno mira la historia, lo que ha pasado en todo este tiempo en nuestra querida Argentina, se da cuenta que iba a estar como muy metido, ¿no? Su presencia, ahí sí iba a ser muy utilizado su presencia. Entonces él prefirió desde lejos, ¿no? Contemplar esta historia nuestra, dar palabras para el mundo entero y que también nosotros entendiéramos, pero bueno, nos cuesta mucho entender lo simple, lo pequeño, nos cuesta mucho entender que muchas veces el compromiso va no por el estrellato ni por el aparecer ante una cámara, sino en el servicio cotidiano de la vida de nuestra gente. Salvando las distancias y las comparaciones, digo, lo comparo un poco con San Martín, ¿no? Cuando no quiso bajar del barco, ¿no? Y son hombres y mujeres, porque también las tenemos, de un corazón enorme, ¿no? Que prefieren el bienestar, el bien del pueblo antes que las pompas y los laureles que pueden llevarse, ¿no? No, yo leyendo un poco también sobre las transformaciones que llevó a cabo en el Vaticano, digo, esto son irreversibles estas transformaciones que hizo, sobre todo la cuestión de incorporar a los laicos y de las mujeres, muchas mujeres en puestos importantes, esto que son los dicasterios, los ministerios vaticanos. Digo, ¿esto puede seguir o puede encontrar una cierta resistencia a que siga avanzando? Yo creo que resistencia va a tener porque las tuvo él, ¿no? Ahora, bueno, nos vamos a encontrar con un legado de Francisco y creo que la transformación que él logró en esos cambios que vos señalás son muy importantes y tienen que ver con el Evangelio, ¿no? Tienen que ver con el Evangelio. Porque es el servicio, porque es la guía. Nosotros, los cristianos, celebramos la Pascua y la primera que anunció la Pascua fue una mujer, María Magdalena, la que y los discípulos cuando la escuchaban decían, esta está delirando, ¿qué está diciendo, no? Es mujer, viene con cosas raras, ¿no? El machismo ya está de aquel momento, ¿no? Pero sin embargo, Francisco logró que muchos obispos, acá también se fue haciendo eso también en nuestra diócesis, de que haya mujeres en lugares como más estratégicos. Unos días antes, cuando dio el agradecimiento a todas las personas que acompañaron su estadía en el hospital, en la clínica,
él agradeció a todos y decía, bueno, al frente de este hospital está una mujer, dice, cuando la mujer está al mando, todo funciona muy bien. Y Francisco lo dijo con su fragilidad ya en los últimos momentos de su vida, como diciendo, no se olviden de esto, ¿no? Ténganlo en cuenta, ¿no? Y me parece que por eso Francisco, si uno lo quiere recibir como ese legado que él deja, habrá que estudiarlo más profundamente, pero habrá que tener también la capacidad de corazón de niño para entender que cada palabra no fue al voleo. El gesto, por ahí, después de la internación, que salió, ¿no?, sin la ropa de papa, sin el hábito blanco, y con sus pantaloncitos de frisa, con sus pantuflas, con su ponchito echado encima, que dio a entender, bueno, que él era frágil, como cualquiera de nosotros. Era un abuelo que necesitaba los cuidados de los otros, y nos marca, bueno, que en el poder uno está para servir, ¿no? Y uno sirve desde la fragilidad. Y los cambios yo creo que se van a ir dando. Confío en que el Espíritu va a suscitar una continuidad en lo que Francisco ha planteado para la Iglesia. Y ojalá que las palabras de Francisco, que fueron también muy contundentes, ¿no?, sobre todo en este último tiempo, en este último instante de su vida, la homilía de Pascua, bellísima por donde se la mire, y con un compromiso con la realidad, ¿no?, cuando habla de la paz, cuando habla del genocidio palestino, cuando habla, ¿no?, del sufrimiento de los inocentes. Bueno, es como para mantenerlo vivo en la memoria. Yo creo que la presencia de Francisco ahí, en lo que veíamos en imágenes, faltó cuando él pide, siempre, por eso digo el tema de las palabras y los gestos y la disrupción que vos señalabas, ¿no? Francisco pide, en lugar de él hacer la bendición al pueblo, como lo hacían todos los papas cuando eran elegidos, él primero necesita que el pueblo lo bendiga a él, ¿no? Y ojalá se inclina ese pueblo. Sí, y ojalá, digo, que todos esos lobos disfrazados de cordero, ¿no?, los que estaban hoy ahí dándole el último adiós a Francisco, entre ellos Donald Trump, ¿no? Y también lo puedo agregar a nuestro presidente, ¿no?, después de la cantidad de barbaridades que dijo de él. Pero digo, Dios perdona todo, digo, ¿el Papa también? Y yo creo que sí, porque tenía el corazón muy, muy parecido al de Dios, por eso supo escuchar el dolor. En el Éxodo, cuando Dios lo llama a Moisés para liberar a su pueblo, le dice, he escuchado la aflicción de mi pueblo, ¿no?, y te envío, le dice a Moisés. Y creo que en este caso, bueno, Dios escuchó la necesidad del pueblo, de la Iglesia, de tener un Papa a la altura de Francisco, ¿no?, y por eso nos lo regala en todos estos años. Algo impensable, la sorpresa de todos, de todo el mundo, que un Papa latinoamericano y que sea también argentino y jesuita, ¿no?, nos haya regalado la posibilidad de soñar juntos un tiempo distinto, no solo para la Iglesia, sino también para el mundo, porque él ha entrado en diálogo con todos los poderosos del mundo, les ha dicho, se ha plantado para decirle las cosas como debía decírselas, con caridad, pero con la fuerza, ¿no?, del Evangelio. Tres cosas que le decía hoy a mis compañeros al comienzo del programa. Yo me levanté muy temprano hoy para ver la ceremonia, como a las 5:30 de la mañana. Sí, todos nos pasó lo mismo. Y estaba escuchando y viendo a Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, y yo les decía a ellos que remarcaba tres cosas en ese mensaje del decano, palabras de Francisco, tres cosas de mucho valor que se dijo ante los jefes de Estado hoy. Primero, que el Papa había ido a la periferia, que eso no es poca cosa. En segundo lugar, dijo que la guerra era un fracaso y que dejaba derrotas. Y por último, algo que también me gustó, y que se lo dijo hoy delante de Trump, no hay que construir muros, sino puentes. Bueno, eso lo pinta Francisco tal como era, ¿no? Un hombre en un constante diálogo, dialogó con todos. Si vos decías recién si supo perdonar, bueno, fíjate que
recibió a todos aquellos que lo habían insultado, le habían maltratado desde toda su vida, y sin embargo tuvo la altura para recibirlos con una sonrisa, y que no era una sonrisa falsa, sino desde el corazón, porque a través de esos gestos Francisco intentaba ser conciliador, ¿no? Nunca transar, pero sí conciliar. El diálogo para él era uno de los caminos, el caminar juntos. Él, cuando plantea la sinodalidad de la Iglesia, esto de caminar juntos, de tomar decisiones juntos, lo hace ya siendo obispo de Roma, pero ya lo venía haciendo, como les decía hoy, cuando era cardenal aquí en Buenos Aires, y acompañaba todos los procesos, ¿no? Los procesos del pueblo, de la gente. Él fue muy cercano, ¿no? a todos los curas que estaban trabajando en las villas de emergencia en Buenos Aires, el grupo que se fue consolidando en todo este tiempo y que se conformó como un grupo de curas numerosos, de los cuales participo yo y alguno más de acá de la diócesis, de villas y barrios populares, ¿no? Donde trabajamos en esa directiva que Francisco, mucho antes de ser Bergoglio, antes de mucho de ser Francisco, ya había iniciado hace 15 o 16 años atrás con los Hogares de Cristo, ¿no? Lavando los pies a un grupo de chicos que estaban bajo el tratamiento para dejar la adicción, ¿no? Ha marcado, como te decía hoy, con gestos y con palabras que hay que saber escuchar. Ahora, yo hice esta interpretación, por ahí puede ser una interpretación equivocada o de alguien que está divagando, pero yo les decía a ellos hoy, qué loco, ¿no? Muere después del domingo de Pascua, ¿no? Es decir, la resurrección de Cristo y él que se va al otro día como diciendo, ahora los dejo en manos de él, puedo descansar en paz, ¿no? Sí, creo que él se fue de este mundo teniendo la certeza que lo dio todo, ¿no? Entonces, él en alguna de sus palabras últimas dijo que en estos últimos días había sufrido bastante, ¿no? Y que le ofrecía por la paz del mundo. Y creo que, no digo que haya programado su muerte, ¿no? Pero él sabía que su final estaba muy cerquita y sabía que ese final tenía que ser para él una experiencia muy fuerte de Pascua. Él decía, espero estar consciente a la hora de partir de este mundo, y lo estuvo, por cierto, hasta el último instante. Creo que esos gestos, viste, este gesto del inicio, que te decía, del pedir la bendición al pueblo, lo termina él en su servicio a la humanidad, dando la bendición papal, que se hace todas las Pascuas, el domingo de Pascua, a la Iglesia y al mundo, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que verlo en ese sentido, ¿no? Como vos decís, he cumplido la tarea que Dios me confió, bueno, listo, ya está, ¿no? Me voy a descansar un poco. Yo no creo que vaya a descansar al cielo, yo creo que va a seguir trabajando para que nosotros podamos entenderlo, profundizar sus palabras y sus gestos, y nos anime a hacer esa iglesia como él la pensó, iglesia en salida, una iglesia que es hospital de campaña, que recibe a todos los heridos de la guerra, de la vida, una iglesia que sale a las periferias geográficas y existenciales, como vos lo señalabas, una iglesia que se pone al servicio de los últimos. De hecho, el gesto más fuerte, ¿no? y significativo es que la llevada del féretro hasta la última morada la van a hacer un grupo de gente en situación de calle, de pobres, de hermanos transexuales y hermanas transexuales, de obreros, ¿no? De trabajadores. No van ni con los príncipes ni con los elegidos, digamos, de una comitiva especial, sino los que estuvieron al lado de él y lo supieron escuchar a lo largo de su pontificado. Bueno, y ahora tenemos que hablar del día después. Digo, Francisco ya no está en este plano de la vida. Digo, ¿qué imagina? Digo, ¿quién puede llegar a liderar el futuro de la Iglesia Católica? Digo, porque ahora va a haber una puja entre conservadores y progresistas. Digo, ¿se animarán a continuar con el legado de Francisco? ¿Será un moderado? ¿Harán la más fácil de decir, ponemos un italiano? ¿Qué imagina, digo? No sé si es más fácil que pongan un italiano. Creo que
los obispos, los cardenales en este caso, que son los que tienen la facultad para elegir al sucesor de Francisco, se van a dejar conducir por el Espíritu Santo. Yo confío mucho. Cuando la gente me preguntaba en la parroquia y en algún otro lugar, bueno, ¿qué esperaba? Bueno, yo espero que sí, que sea continuador de lo de Francisco, como cada uno de los papas con su estilo, con sus características peculiares, siempre ha sido una continuidad, ¿no?, en el camino de la Iglesia. Me parece que sería hermoso que como Francisco sea disruptivo en muchas otras cosas que nos quedan como pendientes, en situaciones, ¿no?, que tenemos que seguir avanzando y construyendo juntos, y que sea un hombre de diálogo, que sea un hombre de escucha, que sea un hombre que esté muy cercano, como lo hizo Francisco, a las periferias, porque lo necesitamos en las periferias. Yo que soy cura en barrios, siempre me ha tocado, gracias a Dios, en estos 24 años de cura y en diálogo con nuestros obispos, siempre fue la elección de comunidades, parroquias que están en las periferias de las ciudades, ¿no?, tanto en Necochea, donde estuve, y aquí en Mar del Plata. Y bueno, me parece que ese camino que él planteó, no se puede así de la noche a la mañana volver atrás. Yo confío, yo le digo a la gente, recemos. Ahora no es tiempo de especular, sino de rezar y pedirle al Espíritu que sople fuerte para que el que sea elegido reciba al menos el 10% del espíritu de Francisco. Ojalá sigan una reflexión de Francisco, porque anoté también por acá una reflexión: sumar ideas para construir, no sumar ideas para destruir. Sí, eso lo pinta él como fue él, un hombre de profundo diálogo. O sea, para dialogar hay que tener ideas, sí. Hay que también muchas veces pararse y rebatirlas, pero sobre todo el escuchar, me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Y ese diálogo es el que construye, el que genera encuentro. El Papa Francisco ha sido el hombre que ha puesto en valor la cultura del encuentro, ¿no? Como ningún otro. Entonces me parece que eso es una de las pequeñas herencias o grandes herencias que nos deja Francisco. Y me parece también muy interesante rescatar la idea de que hay que dialogar con todos, con los que nos queden cómodos también. Sí, él lo hizo. Pero de frente. No, él lo hizo. No hablando de atrás. Que él lo hacía, pero también hablando de, tiempos de odios y de enfrentamientos en nuestro país y en otros. Es decir, hay que hablar también con el que nos quede cómodo hablar, no solamente con el que piensa más o menos como nosotros. No, por eso él fue un hombre de diálogo para con todos. Y algunas veces el diálogo era más duro y el rostro de él lo manifestaba. Las fotos de Francisco son... Era muy transparente. Sí, por eso. Él, su rostro manifestaba que si estaba a gusto con tal personalidad o otra persona, ¿no?, cualquiera, o tenía... Y las palabras eran con mucha calidad, pero las justas, claras, con la verdad, con toda la fuerza que el que estuviera diciendo eso era nada más ni nada menos que el Papa, referente de la espiritualidad de mucha parte de la humanidad. Y también yo veía con mucha emoción, ¿no?, como en otras religiones, ¿no?, monjes budistas, todos se habían juntado para rezar, para despedir a Francisco, ¿no? Creo que él nos llamó a ese diálogo sincero, un diálogo donde todos, hace muy poco tiempo, él, cuando le preguntaban, ¿no?, también por la realidad de la Iglesia y la estructura, y si permitía que todos estuvieran en la Iglesia, él decía que la Iglesia era un hogar, una familia, donde todos, lo remarcó 3 veces, como cimentando ese todos en la Santísima Trinidad, el Dios cristiano, ¿no?, que es una familia que recibe a todos, ¿no? Uno en la familia tenemos de todo, ¿no? Y a todos tenemos que querer, y a todos los tenemos que alentar a que se pongan de pie si están caídos, a abrazarlos. Él hablaba a los curas allá hace 16 años, cuando comienzan los hogares de Cristo, que había que recibir la vida como viene y ponerle el cuerpo, ¿no? Y él les agradecía a los curas villeros de aquel momento que fueran haciendo la Iglesia desde esa manera. Y él marcó
el estilo, ¿no?, de los curas villeros con eso. Hay que poner el cuerpo y hay que recibir la vida como viene. Usted como hombre de fe, como un hombre entregado a Dios, le pregunto, ¿no será que la humanidad se salva si volvemos a la espiritualidad y a la sensibilidad? Digo, ante esta humanidad que tenemos tan agresiva, tan violenta, tan indiferente, tan insensible, ¿no? Yo veía el otro día las selfies que algunos estaban sacando con el cajón del Papa, digo, pero hasta ese momento de tanto dolor, de tanto respeto, ¿no?, de espiritualidad y de reflexión, el morbo de sacarse una selfie con la imagen del Papa dentro del cajón, adentro del féretro, digo, por Dios, digo, ¿en qué se ha convertido el hombre? ¿En qué se ha convertido la humanidad? Sí, claramente Francisco fue una de las voces que se escucharon para hablar justamente de la pérdida de humanidad, ¿no? Uh-huh. Hace muy poco tiempo sacó un escrito sobre el Sagrado Corazón. Es una devoción muy antigua, muy de nuestro pueblo sencillo, ¿no? La figura de Jesús con su Sagrado Corazón, que a veces se ha transformado como en un devocional, ¿no?, que nada tiene que ver con la vida. Y él, en ese escrito, habla, ¿no?, de que estamos viviendo un momento en donde el mundo está perdiendo el corazón. Y entonces decía, bueno, hay que volver al corazón de Cristo para darle vida al corazón del mundo y saber escuchar sus latidos, ¿no? Los latidos del corazón de Jesús, que son los latidos de los más pequeños, de los sufrientes, de los que han perdido la esperanza. Por eso también me parece que es importante esto. Francisco no es que no pudo terminar el jubileo de la esperanza, creo que nos anima, ¿no?, a continuar en ese camino de la esperanza, para marcarle el rumbo a la Iglesia, a la humanidad, de que a pesar de las circunstancias que vivimos, de que muchas veces pareciera que todo está perdido, hay lugar para la esperanza. Bueno, lo invitamos a que se quede, si se puede quedar hasta el final del programa. Tenemos que hacer un pequeño cortecito, ¿sí? Pero cómo no. Y después, a lo mejor por ahí me animo a pedirle una bendición. Dale, cómo no, con todo Gracias. gusto. Seguimos dialogando con el padre Díaz, Héctor Díaz, el padre Chovi, pastor del barrio Jorge Newbery. Enseguida, después del corte, nos queda un cachito, unos ¿no? minutos de Nos dejamos la música para después.